Hola, ¿cómo están? Veamos esta imagen de este animalito que vemos aquí, que parece una iguana y está corriendo en el agua aparentemente. Se llama lagarto basilisco. Pueden buscarlo en YouTube. Hay videos de este curioso animal que se caracteriza precisamente por caminar, por correr encima del agua sin sumergirse. Otro nombre con el que se lo conoce es el de lagarto Jesucristo, por la misma razón. Eh, ¿Para qué les muestro esta imagen? Vamos a compararla con otra. Ahora vemos una gota de un líquido, observenla aquí, sobre la cual se ha puesto una moneda. Y sobre la moneda se ha agregado otra cantidad de líquido hasta el punto en que se ha formado una protuberancia de ese líquido sin que éste se derrame. En esta otra imagen vemos otro recipiente lleno de un líquido y un clip flotando en ese líquido sin hundirse. Y en esta siguiente imagen vemos a una persona lanzándose a una piscina de una manera que seguramente le va a traer una consecuencia dolorosa en los siguientes segundos. Bueno, entonces la pregunta que yo hago es, ¿qué tienen en común todas estas imágenes? ¿Qué propiedad favorece a que ocurra todo lo que hemos visto, incluyendo que este sujeto caiga de panza en la piscina y quede con un rojo en el estómago? Ok, esas propiedades en comunes entre todas esas situaciones que hemos visto se deben a fenómenos de superficie. De hecho, los ejemplos que hemos visto en los videos están relacionados solamente con uno de ellos, que es la tensión superficial. Entonces, los fenómenos de superficie, como bien lo dice su eh, título, son aquellos que ocurren exactamente en las superficies y de alguna manera afectan propiedades de la materia. Se requiere algún tipo de energía para que estos ocurran o para evitar que ocurran. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Entonces nosotros nos vamos a enfocar específicamente en dos de ellos. Uno de ellos es la tensión superficial, que es el que hemos visto en esas figuritas, en esas imágenes que miramos hace un momento. Y el otro de ellos es la absorción. Listo, tensión superficial y absorción. ¿Cómo afecta la tensión superficial a las imágenes que nosotros hemos visto? Entonces, yo le mencioné el lagarto basilisco, que es un lagartito que tiene la particularidad de que puede eh, andar en el agua o correr sobre el agua. Resulta que las extremidades de este animalito están diseñadas por el área que ocupan, por las características de la piel del animal, para acaparar una cantidad de área y unas bolsitas de aire que ellos tienen en las patas hacen que precisamente esa área superficial de las mismas aumente mientras él va corriendo
haciendo pues que el animal no se hunda. Cuando él va caminando sobre tierra, pues esas bolsitas que ellos tienen en las patas, pues se esconden. Ok, entonces ya hemos mencionado algo muy clave ahí, área superficial. Ok, bueno, entonces enfoquémonos primero en la tensión superficial, después vamos a hablar de la absorción. La tensión superficial es, entre otras cosas, la responsable de que las gotas de agua se vean de esta manera. Redondas, circulares, pues si uno las ve de una manera transversal. Es la responsable de que las gotas de mercurio, por ejemplo, también tengan la forma que tienen. Es responsable de que el agua moje y otros líquidos, por ejemplo, el mercurio, no. Usted le echan, a pesar de que el mercurio es líquido, a usted le agregan un baldado de mercurio, pues usted no se moja. La tensión superficial se define como la resistencia a aumentar la superficie. O sea, es la fuerza que hace, por ejemplo, que las partículas pequeñas de agua se mantengan en forma de bolitas, que hace que esa bolita no se riegue más sobre el piso. La fuerza que mantiene las moléculas unidas entre ellas. Esa tensión superficial, vista de esa manera, nos puede servir para muchas utilidades o para determinar la capacidad que tiene la materia para hacer algunas cosas. Entonces, más adelante vamos a mirar ejemplos de eso. Mientras tanto, vamos a mirar una analogía aquí. Imaginemos que tenemos una varillita de algún metal, de cobre, por ejemplo, y la doblo de esta manera, que quede así como esta figura que vemos acá. Aquí hacemos la línea un poquito más gruesa. Ahora imaginemos que a esta varillita que está aquí, doblada como si fuera un arco, le colocamos otro alambrito dispuesto de esta manera, de tal forma que yo lo pueda mover, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. O sea, todo esto es fijo, pero esta parte es móvil, de tal manera que tenemos un marco, un cuadradito aquí, pero que uno de sus lados se puede mover. Ok. Supongamos entonces que tomamos este aparatico que acabamos de fabricar aquí y lo introducimos en agua de jabón. Agua con suficiente jabón para hacer espuma. Vamos a hacer pompas de jabón con esa agua. Nosotros introducimos este líquido en un agua de jabón y aquí se nos va a formar una película de agua jabonosa en ese cuadrito, en ese marquito. La pregunta que yo les hago es, ¿qué pasará con esta partecita del montaje una vez formada esa película de agua jabonosa ahí en esa figura? ¿Se quedará ahí quieta? ¿Se moverá hacia la izquierda? ¿Se moverá hacia la derecha? ¿Qué creen ustedes que ocurra? Como en un líquido, las moléculas siempre van a tender hasta cierto momento a estar juntas, lo que llamamos fuerza de cohesión. Ellas van a atraer hacia el centro de todo este sistema a esta parte del montaje. Por lo tanto, esta figurita va a tender a irse hacia adentro, hasta un punto donde esa tensión superficial haga que la película de líquido no necesite como encogerse más, se sienta como una cierta comodidad ahí.
Bueno, ahora imaginemos que nosotros cogemos esta partecita con nuestra mano y empezamos a jalarla hacia acá. Obviamente el líquido va a tratar de oponerse a eso, va a ejercer una fuerza. Y cuanto más tensión superficial tenga el líquido, mucho más fuerza vas a necesitar tú para alar eso hacia la derecha o para agrandar esa película de jabón. Va a llegar un momento en el que la fuerza con la que tú empujas vence a la tensión superficial y esa película de agua jabonosa se revienta. Ok, entonces basándonos en eso, tenemos una fuerza que trata de atraer el líquido hacia un punto intermedio y nuestra fuerza con la que nosotros vamos a resistir a que el líquido haga eso. Además de eso, vamos a asumir que eso no es un cuadrado, sino que es un círculo, que como un cuadrado pues también lo podemos manejar. Eso que hacemos, yo corrijo aquí, es medir esta distancia, que si fuera un cuadrado sería como el perímetro, si fuera un círculo sería una circunferencia. Ok, toda esa distancia yo la voy a llamar como L. Entonces, la tensión superficial, vamos a definir nuestra tensión superficial como esa fuerza que requerimos para que esa película de agua de jabón no se rompa. O la máxima fuerza que uno puede aplicar para poder romper esa pompita ahí de jabón. Esa máxima fuerza en ese punto en el que ya la película no resiste más es F. Dividido sobre 2 por la longitud. ¿Por qué 2? Porque se tienen en cuenta ambas caras pues de la película. Entonces la tensión superficial la vamos a simbolizar con una letra griega, gamma, es igual a la fuerza sobre 2 veces la longitud. Es la fórmula sencilla para determinar nuestra tensión superficial y F la definimos como fuerza de cohesión. Y la energía libre asociada a esa tensión superficial o a este fenómeno de fuerza de cohesión es determinada como gamma, o sea, la tensión superficial, por el área de ese líquido. Por lo tanto, la tensión superficial también, además de esta definición, también la podríamos definir como la fuerza necesaria para aumentar la superficie de un líquido. Entonces, para que nosotros podamos disgregar un líquido, tenemos que aplicarle una determinada fuerza. Vamos a definir 3 conceptos para lo que viene. El primero de ellos es una gota. ¿Qué es una gota? Una gota la podemos definir como una esfera de líquido rodeada de gas. O sea, líquido todo adentro y gas por fuera. Eso es, en cierta forma, una gota. ¿Esto cómo lo llamamos? Y aquí es donde viene como una aclaración de conceptos. Uno generalmente a esto le dice burbujas. Hay gente que le llama eso burbuja. Bueno, esto, antes de ponerle nombre, lo definimos así como una gota, la definimos como
gas por fuera, líquido adentro, ¿esto cómo sería? Esto sería dos gases, ¿cierto? O sea, acá está un gas, ahí dentro hay otro gas, separados por una película líquida. A eso vamos a colocarle el nombre de pompa. Entonces, una burbuja, ¿qué vendría siendo? Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una burbuja o unas burbujas. ¿Qué es una burbuja? Ahí lo que tenemos en la imagen es agua hirviendo. Cuando el agua hierve se forman burbujas. Miren que es algo muy diferente a las pompas. ¿Qué es una burbuja? Una burbuja es gas, un pequeño espacio de gas rodeado por completo de líquido. Entonces, por ejemplo, esta aquí, gas rodeado por completo de líquido. Entonces tenemos, en resumen, las gotas son líquido rodeado de gas, las pompas son dos gases separados por un líquido y las burbujas que sería un gas rodeado de líquido. Y estoy habiendo hecho la correspondiente definición de los tres y relacionado con la burbuja, más adelante vamos a ver otro concepto que es el de espuma, que tiene que ver con las burbujas. Listo, entonces cada uno de estos tres tiene una energía asociada y un equilibrio dinámico para existir. Entonces vamos a mirar eso a continuación. Ok, imaginemos que tenemos una pompa, una esferita hecha con un líquido. Obviamente, pues hay una presión interna que mantiene esa esfera del líquido. Entonces, la pregunta que yo les hago, ¿cómo debe ser la diferencia entre presiones, la interna y la externa, para que se conserve esa figura, ese círculo, esa pompa? Si la presión externa fuera mayor que la presión interna, ¿qué ocurriría? Lo que ocurriría es que al ser esta presión mayor, implosionaría la pompa. Si la presión interna fuera menor que la presión externa, que es el caso que ya les mencioné de que implosionaría, si la presión interna y la externa fueran la misma, ¿qué creen que ocurriría? Lo que ocurriría sería que la pompa no tendría la figura esférica que nosotros esperamos. Sería algo así como un globo desinflado, debido a que no hay una fuerza como tal que esté ejerciendo sobre las paredes internas para que dé esa figura. Ahora, para que se conserve esta figurita, si la presión interna fuera muchísimo más grande que la externa, entonces la pompa explotaría. Lo ideal es que para que la pompa se mantenga, la presión interna sea ligeramente mayor a la externa. Entonces, la presión interna mayor que la externa. Listo, ahí lo tenemos. Y el equilibrio dinámico lo vamos a expresar de esta manera. Entonces, esa diferencia de presión ya sabemos que es la presión interna menos la presión externa, dado que la presión interna es mayor. Y ese equilibrio dinámico, esa diferencia de fuerza relacionada a la forma de la pompa para que ésta se mantenga, lo vamos a definir de esta manera. Delta de P es igual a 4, que bueno, yo corrijo acá, no es pi. Ahora sí, 4 gamma sobre el radio. O sea, 4 es la tensión superficial sobre el radio. Ese sería equilibrio dinámico en una pompa. Para una gota o una burbuja sería de la siguiente manera. Ok, entonces ahora ustedes se preguntarán, ¿esto
¿para qué sirve? O sea, ¿de qué me sirve a mí saber una pompa, una burbuja? ¿Eso qué utilidad tiene? Entonces, aquí es donde vamos a mirar algunos usos muy comunes de conocer hasta qué punto una gota necesitamos que sea grande, hasta qué punto necesitamos que una gota sea pequeña, hasta qué punto necesitamos que algo no genere tanta espuma. Entonces vamos a mirar algunos casos. Y aquí viene, pues bueno, nuestra primera inquietud. Nosotros, ¿para qué utilizamos detergentes o jabones? Resulta que si usted lavara con solamente agua, debido a que el agua tiene una tensión superficial relativamente alta como para penetrar en algunos lugares, vamos a suponer de una prenda, es posible que ésta no alcance a lavar toda la prenda por completo. Si uno agrega un detergente, la tensión superficial del agua disminuye, haciendo que el agua tenga mayor penetración dentro de los diferentes lugares de la prenda. Además de eso, se forma esto que nosotros vemos aquí. Al jabón tener una parte hidrofílica, una parte lipofílica, la parte lipofílica se adhiere a la grasa, la parte hidrofílica hace que la grasa sea soluble en el agua y sea más fácil pues de retirar. Entonces los jabones disminuyen, o los detergentes específicamente, eso es algo que más adelante vamos a mirar también, que un jabón y un detergente no son lo mismo, disminuyen la tensión superficial del agua y ayudan a que la grasa sea soluble con el agua. Entonces, hay algunos detergentes, específicamente aquellos que están diseñados para ser usados con lavadoras, que si se genera demasiada espuma, es posible que no tenga un efecto limpiador eficiente. Si se genera muy poca espuma, ocurriría exactamente lo mismo. Entonces, la proporción de espuma debe ser controlada. Por esa razón es necesario estudiar la tensión superficial de los líquidos, mirar la cantidad de espuma que se podría producir a partir de él para un fin determinado. Otra aplicación de conocer los equilibrios dinámicos de pompas o de espumas o de gotas, lo vemos con este ejemplo. Imagínense que usted es un agricultor y usted necesita regar su cultivo. Vamos a suponer que eso sea un insecticida, por decirlo así. Y usted dispone de un agroquímico que tiene una tensión superficial muy baja. Si la tensión superficial de ese agroquímico fuera muy baja, correríamos un riesgo. Y es que ese agroquímico no se nos va a adherir a las hojas de la planta. Por lo tanto, el tiempo que yo requiero que él esté adherido a las hojas de la planta va a ser muy corto. Se puede ir al suelo y hacer un efecto negativo, o peor aún, no hacer nada pues del efecto para que él está diseñado. ¿Cómo se soluciona ese asunto? Con unas sustancias llamadas tensoactivos o surfactantes. Entonces se le aumenta o se le disminuye a necesidad la tensión superficial, logrando que las gotas puedan quedar fijadas en las hojas, así como vemos en esta imagen, por más tiempo para que ese agroquímico pueda ejercer el efecto que uno espera de él. Otra aplicación también en agroquímicos es, por ejemplo, si este agroquímico lo queremos aplicar por medio de una nebulización. O sea, no unas gotas así de grandes, sino una nebulización, o sea, un spray, gotas demasiado pequeñitas que puedan permanecer
una cierta cantidad de tiempo dispersas en el aire. Para eso también necesitaríamos tener una tensión superficial baja y tendríamos que tener un aparato especial para aplicar ese líquido con esas características. Y para eso es necesario pues estudiar esas propiedades del líquido para ver si sí se puede utilizar o no. De tal manera que tenga el efecto que yo quiero y también que pueda, digamos, el equipo con el que se va a espejar tener las características necesarias para poder hacer eso con ese líquido en específico. Ok, vamos a terminar con un ejemplo que dice, una cantidad de agua se divide en finas gotas con un radio de 10 a la menos 5 centímetros. Si la tensión superficial del agua es 72,8 dinas por centímetro, ¿cuál es o calcula la energía libre de cada gota en calorías por gota? Ok, entonces vamos a ver cómo realizaríamos ese ejercicio. Entonces nos están preguntando por energía libre, ¿cierto? Entonces la energía libre la vamos a recordar que es igual a la tensión superficial por el área. Entonces, la tensión superficial del agua ya la tenemos por acá, es dinas sobre centímetro. Ahora, ¿qué será eso de dinas? Entonces, dinas es una unidad de fuerza del sistema internacional, pero no habíamos quedado en que la unidad de fuerza del sistema internacional es el Newton. Ahora, ¿qué es un Newton? Un Newton es lo mismo que un kilogramo sobre, o por metro, perdón, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Eso es un Newton, que significa masa por aceleración, dado que la masa está en kilogramos y la aceleración está en metro por segundo al cuadrado. Newton siendo una unidad, Dina, siendo una unidad del sistema internacional, está dada no por kilogramos, sino por gramos. Y por centímetros en vez de metros sobre segundo al cuadrado. Entonces son también unidades del sistema internacional, solo que diferentes. Entonces Newton y Dina son unidades de fuerza del sistema internacional. Ok. Porque entre otras cosas la tensión superficial se divide como una fuerza dividido por una distancia. Listo. Ya tenemos la tensión superficial que nos la dio el ejercicio. Nos falta esa área. Entonces, si yo tengo una gota con un radio de 10 a la menos 5 centímetros, ¿de dónde voy a sacar esa área? Entonces, para yo poder determinar el área, necesito recurrir a algo. Sabemos que el volumen de una esfera, considerando pues una gota como una esfera, el volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo. ¿Cómo halla uno el área de una esfera? El área de una esfera, es igual a la derivada del volumen. Ok, entonces por lo tanto el área viene siendo igual a ¿qué? Según esta ecuación. La derivada de esto, si yo bajara este 3 acá, se cancelaría con el de abajo y eso me quedaría 4pi por r al cuadrado. Listo. Área es igual a 4pi por r al cuadrado. Ahora sí, ya tenemos todo para resolver nuestro ejercicio. Entonces, nuestra energía libre asociada a la gota
viene siendo igual a la tensión superficial, que es 78 o 72,8 dinas sobre centímetro. 72,8 dinas sobre centímetro. Entonces, yo ya puse la DIN acá desglosada de esta manera y como el centímetro está abajo, pues ahí lo puse también. No lo cancelo todavía para ver qué hacemos aquí. Por el área. Entonces ya puse acá el área con el radio, véalo acá. Entonces vamos a ver cuánto nos da eso. Nos da 9,1 por 10 a la menos 8. Vamos a ver qué unidades nos queda esto. Entonces, un centímetro al cuadrado acá. Con este centímetro, pues cancelaría uno de los dos. Y de todos modos me va a quedar en gramos, centímetro al cuadrado, por segundo. Al cuadrado. Listo. Una masa por una distancia al cuadrado, por un tiempo al cuadrado, eso es una unidad ¿de qué? Entonces, yo tengo que gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado es una unidad de fuerza. Y si lo multiplico por otro centímetro, una fuerza la estoy multiplicando por una distancia. Eso es lo mismo que trabajo o energía también. Entonces, vamos a pasar eso a una unidad que después yo pueda pasar a caloría. Vamos a pasar eso a joules. Entonces, hagamos esa conversión. Para poder pasar a joules, joules es una unidad que está dada como newton por metro. Entonces, pasemos esos gramos a kilogramos. Entonces, decimos que 1000 gramos son 1 kilogramo. Ok. Y luego los centímetros los pasamos a metros. Entonces, decimos que 100 centímetros son 1 metro. Y como todo eso está al cuadrado, pues elevemos todo eso al cuadrado. Listo, ahí ya hemos pasado nuestra unidad de trabajo, que es DINA por centímetro, la pasamos a joules. Y ya habiendo pasado eso a joules, decimos que listo. Decimos que 4,184 joules son una caloría. Listo. Entonces vamos a ver qué pasa con las cancelaciones aquí. Listo. Entonces un centímetro de estos se va con este. Y centímetro por centímetro me queda centímetro al cuadrado. Los gramos, los segundos quedan ahí. Los gramos los cancelo acá con gramos, me queda kilogramo. Los centímetros cuadrados los paso a metros. Y me queda pues metro al cuadrado. Y kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Eso es lo mismo que joule. 4,184 joules son una caloría.
Listo, entonces vamos a ver qué resultado nos da eso. Y eso nos está dando 2,19 por 10 a la menos 15 calorías. Y como todo este cálculo lo hicimos con referencia al radio de una gota, pues eso sería calorías por gota. Y ahí tenemos nuestro ejercicio resuelto. En la próxima clase vamos a realizar ejercicios teniendo en cuenta los equilibrios dinámicos y vamos a mirar otras propiedades también relacionadas a la tensión superficial como son la capilaridad. Entonces, espero que haya sido entendible el tema. Vamos a dejar actividades posteriormente con respecto a esto y nos vemos en la próxima clase.